A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y con el periodista Santiago Ramírez hablaremos hoy de nuestro tema del día. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 19 de septiembre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Imagínense que yo creo que la educación colombiana es malísima. ¿Cómo le parece? Si lo dicen público, sí, yo me voy mañana. En Estados Unidos también es malísima. Y en casi todas las partes del mundo es malísima. Porque resulta que se basa en memoria. Y la memoria, a no ser que sea muy traumática, no es la mejor manera de entender y recordar. Se enseña sin contexto y por eso se recuerda solamente del 18 al 19% de lo que se estudia, es decir, una enorme pérdida de tiempo. Estas son las palabras de Rodolfo Ginás, quien fue hoy uno de los conferencistas principales de una cumbre llamada Cumbre Líderes por la Educación, que se está realizando hoy y mañana en el Auditorio Ágora de la Cámara de Comercio. Este es un momento especial para todo el sector de la comunidad educativa, en un evento que organiza Semana y que es posible bajo el liderazgo de la directora de Semana Educación, Andrea Escobar. Es una fecha especial, pues la cumbre cumple en esta oportunidad sus 5 años. El encuentro se ha convertido en una cita obligada para toda la comunidad académica. Participan 12 conferencistas internacionales y 78 panelistas nacionales que durante 2 días están tirando líneas sobre uno de los temas más importantes para los colombianos. A quienes acabaron de escuchar, les recuerdo, es Rodolfo Ginás, el neurocientífico más admirado y querido por todos los colombianos, quien esta mañana sostuvo una conversación muy interesante con nuestro director editorial, Rodrigo Pardo. Ginás es una de las voces que más se ha preocupado por el funcionamiento del cerebro y es una voz muy escuchada cuando se trata de educación. En esta oportunidad dijo que quería hablar de la posibilidad de cambiar ese método educativo en el cual se educan millones de niños colombianos por uno en donde memorizar no sea el paradigma que reina en las aulas. Santiago, usted ha estado siguiendo esta intervención del doctor Rodolfo Ginás. ¿Qué más dijo? Bueno, Cristina, pues el doctor Rodolfo Ginás recordó, de hecho, hace 25 años, cuando convocó a un número de personas que se estaban preocupando por la educación en Colombia. Curiosamente, pues al grupo se le llamó la reunión de los sabios, algo que pues el neurocientífico aclaró que eso de sabios no era cierto, pero pues que se llegó a una conclusión interesante que consistió en proponer un curso donde se pudiera explorar la historia de la humanidad como una reflexión sobre el conocimiento. Lo que quería decir Ginás era que digamos que a la educación en Colombia sí le faltaba un espacio donde los estudiantes pudieran conocer básicamente la historia del conocimiento y pudieran así como reflexionar acerca de lo que significaba el proceso de aprender. Estoy diciendo, si se pudiera hacer una educación en la cual los niños reconstruyeran la historia del conocimiento, es decir, es lo que yo he llamado siempre la educación en contexto, la situación sería supremamente diferente. ¿Por qué? Porque entonces sí se entiende, se recuerda. Si se memoriza, no se recuerda. Santiago, pues Rodolfo Ginás ha sido quizás una de las voces que más ha hecho reflexionar a la comunidad educativa sobre esas formas un poco tradicionales y quizás pasadas, por decirlo así, de moda como se educa a los niños en el país. De hecho, recuerdo mucho que en la primera cumbre por la educación, que él también fue uno de los panelistas principales, hablaba de cómo para los niños una de las clases más importantes, por ejemplo, era el recreo, porque era uno de esos momentos en donde los seres humanos aprendemos todas las habilidades que son importantes para la vida, en donde aprendemos a jugar, a relacionarnos. Él contaba
de una manera muy conmovedora cómo cuando era chiquito a él lo que más le gustaba estar era en su casa con sus abuelos, y para él el colegio había sido una experiencia muy difícil porque no era un escenario en donde él pudiera crear. En una de sus intervenciones esta mañana también aprovechó para criticar cómo se financia hoy el sistema educativo. Él dice que un sistema educativo que no tiene el suficiente apoyo económico es imposible de poder lograr transformar una sociedad y tener cambios concretos que encaminen a este país hacia la calidad. Él dice que ha repetido infinidad de veces que la educación está mal, no solo en Colombia, sino en el mundo, como lo escuchamos en este audio que vamos a poner a continuación. Primero que hay que hacer en Colombia, lo primero que hay que hacer en Colombia es darle a la educación por lo menos el 2% del dinero que se utiliza en la política. No es suficiente. Si no se le da a la educación suficiente apoyo económico, no pueden hacerlo. Imagínense que pudiéramos hacer una cosa. Imagínense que este señor Ginás viene aquí, el doctor Ginás viene aquí y nos dice que si no hay suficiente dinero, los mejores maestros tampoco pueden enseñar. Porque no hay las facilidades necesarias para poder generar conocimiento que quede. Entonces, si se puede hacer eso, esto ha sido una reunión fantástica. Hay que decirle a los políticos que educar a su gente es el mejor negocio del mundo. Y bueno, Cristina, pues las críticas de Rodolfo Ginás no se quedaron ahí, pues a los políticos les dijo directamente que a veces solamente entienden de negocios, que pareciera que a veces solamente entienden de negocios. Y pues además de eso reiteró pues una cantidad de veces a lo largo de la conversación que tuvo con Rodrigo Pardo que la educación necesita plata. Fue básicamente como la exigencia del científico a lo largo de sus respuestas. Y cuando a Ginás pues digamos que le preguntó al aforo que si le parecía que el 2% del presupuesto que se destina para la política se debería más bien invertir en educación, básicamente que este aforo al unísono le contestó con un rotundo sí, que era lo mínimo que debía hacerse como para que la educación pudiera aspirar a una transformación que se viera y que fuera concreta, que era lo mínimo que debía hacerse. Sin embargo, después de esta afirmación de cuando Ginás dijo que se debía destinar más presupuesto para la educación, se le preguntó que qué se debería hacer con ese dinero. Y esto fue lo que nos contestó. Primero, darles más plata. Digo voy a decirlo por lo menos 10 veces porque es que si no, no entienden. No se puede hacer sin dinero. Métanle plata uno. ¿Y qué van a hacer con la plata? Vamos a reorganizar, o van a reorganizar un poco la educación de modo que sea recordable. ¿Eso qué quiere decir? Que se le puede enseñar en contexto. ¿Y usted qué se le ocurrió? Hace muchos, ya hace 25 años se propuso. Hagan un curso en el cual los niños reconstruyan la historia de la humanidad. Como les decía hace un momento, que el primer año sean cazadores recolectores, que el segundo año empiezan a tener un poquito de áreas para hacer agronomía, para tener una finca y ver cómo se organiza la sociedad. Y cuando se organiza la sociedad misma requiere ciertos conocimientos y entonces se adquiere el conocimiento demostrando cuál fue la necesidad que hizo que ese conocimiento se utilice. Y pasar de ser cazador-recolector a las organizaciones sociales de algo así como el imperio egipcio es sumamente interesante. Santiago, la conferencia del doctor Ginás no solo se limitó a temas de política educativa, sino que habló de uno de los problemas que quizás más le quita el sueño a los padres de familia en Colombia, que es la drogadicción. Alejado de la coyuntura política y de todo este debate sobre si se debe decomisar o no la dosis personal, del decreto que está proponiendo el gobierno, lo que dijo el doctor Ginás es cómo abordar el tema de la droga desde lo que él más sabe, que es ese estudio del cerebro. ¿Cuáles fueron los argumentos que dio el profesor Ginás sobre el tema?
Bueno, Cristina, pues como usted lo ha dicho, este ha sido uno de los temas claves, digamos que en la agenda de varios medios, pero pues que el doctor se negó, digamos, a tratar el tema con un enfoque político. Fue muy concreto, el tema, básicamente el tema de las drogas hay que abordarlo con una explicación científica muy seria, muy rigurosa, obviamente con analogías muy precisas, con analogías adecuadas y analogías que sean correctas, sobre cómo las drogas le hacen daño a lo que el doctor considera es el único instrumento que vale la pena. Fue como una frase que causó un poco como de risa en el auditorio, pero que después lo volvió a decir, el cerebro es el único instrumento que vale la pena y en palabras de él no hay que tratarlo a las patadas. Eh, digamos que se negó un poco a abordar el tema como si fuera imponiendo el miedo, más bien se mostró como abierto a buscar como los argumentos y digamos también como las bases científicas por las cuales la droga es perjudicial para el cerebro y sobre todo para el aprendizaje de los jóvenes, que fue también un poco como la relación que se hizo en su momento. No hay que tratar al cerebro con las patadas, fue lo que dijo Rodolfo Ginás. A mí me parece que mostrar durante una juventud, posiblemente lo más pronto posible, lo más joven posible, los estragos que hace la droga. Es decir, mire, sería mucho mejor que cogiera unas tijeras y se cortara los dedos. Porque resulta que las drogas se tiran el único instrumento que vale la pena. Bueno, hay otros también. Un instrumento que vale la pena que es el cerebro. Entonces, por favor, ténganle cuidado al cerebro. No lo traten a las patadas dando ese tipo de cosas tan espantosas como esas drogas. Es decir, hay que enseñar que no es bueno, que de pronto se sienten muy bien, pero hay otras maneras de sentirse bien que no se tiran el cerebro. Es decir, hay que explicarles, mira, esto es mala idea. Más bien con martillo y decir unos martillazos en la cabeza, ¿no? Es más barato y posiblemente pasa lo mismo. Santiago, y pues uno de los temas obligados cada vez que se habla de educación en Colombia tiene que ver con ese papel que tienen los profesores en la vida de millones de niños. Este fin de semana, la portada de la revista Time fue una imagen muy conmovedora de una mujer en Estados Unidos que contaba cómo tenía doctorado, trabajaba 10 horas diarias y sin embargo vivía endeudada y no tenía cómo pagar una vida diaria de calidad. Este no fue un tema ajeno a la cumbre de líderes por la educación. De hecho, pues, y el profesor Ginás hizo énfasis en la necesidad de reconocer más la labor de los maestros y de todos los profesores colombianos. Él dice que si bien los maestros no son los dueños del conocimiento, sí tienen ese importante papel de ser las guías del conocimiento. Ahora, el profesor Ginás también dice decepcionado que en Colombia no se les respeta lo suficiente. Sí, Cristina, pues fue también un poco como los temas que Rodolfo Ginás quiso abordar, un poco también como preocupado por la situación de muchos profesores que en el aula de clase tal vez como su papel en la sociedad no se ve reflejado con un valor que la misma sociedad como que reconozca y digamos que sí se mostró un poco decepcionado y preocupado por el contexto en el que se están encontrando en este momento los educadores en Colombia. Pero además de eso, Ginás también mostró una cara que podríamos llamarla es más positiva, digamos que destacó la capacidad de aprendizaje de las personas jóvenes, pero que si a estas personas jóvenes se les enseñara a pensar la diferencia, tal vez sería exorbitante. O sea, existe una gran diferencia entre lo que es aprender y entre lo que es pensar, y Ginás sí destacó mucho que pensar haría que este país empezara una transformación completamente, prácticamente como un giro total, en donde se vería un cambio concreto y bueno, las personas buscarían lo que quieren aprender y lo que quieren pensar en vez de un conocimiento que no van a usar. Fue básicamente como un argumento muy fuerte de Ginás, sobre todo en una época en donde
Él recordaba que obviamente cuando en su época de estudiante no había internet, pero ahora que los jóvenes sí lo tienen, digamos que mostró un poco como ese plus que pueden tener los jóvenes, y es que hay que enseñarles a buscar lo que los jóvenes quieren aprender, en vez de que no busquen cosas que tal vez no les van a ser suficientes o no les van a ser lo suficientemente interesantes para que les sirvan o lo apliquen en la vida. Culminó pues su intervención con una frase muy crítica en la que dijo: enseñar cosas que no sirven, no sirve. Si se hubiera hecho la acción de los sabios y se hubiera involucrado, pongamos, al profesorado, hubiera sido perfectamente diferente. Porque entonces se le da al profesorado un arma en vez de ponerle una tarea. Yo les dije eso al principio y nunca me hicieron. Ahí están los libros, porque no leas. ¿Quién lo ha leído? Nadie. Porque son hartísimos. Ajá. Es que no tienen contexto social, tienen contexto intelectual. Hay que organizar. Primero, los maestros hay que reconocerlos, son importantísimos. Segundo, hay que tener la posibilidad de mejorar su estado de su posición social. Tercero, hay que recordarles que el conocimiento no les pertenece a ellos, que son guías. Y hay que asegurarse que la relación sea tal que a los alumnos se les enseñe, no se les castigue. Bueno, pues estas fueron las palabras del doctor Rodolfo Ginás en el foro Líderes por la Educación. Es un evento que se está desarrollando hoy y que culmina mañana y que reúne a todos los más importantes expositores nacionales e internacionales sobre este tema. Sabemos que hay mucho interés por escuchar la conferencia del profesor Ginás y les contamos que va a estar disponible en podcast y en video pronto en semana.com. También tendremos en semana.com todo el cubrimiento que le hemos hecho a los diferentes temas que se han cubierto en esta cumbre. Con esa noticia nos despedimos, los esperamos a todos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde en El Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.